Agradecemos las palabras del señor rector y continuamos con la agenda. En las presentaciones que se darán a continuación, se examinarán las iniciativas propuestas en esta nueva ley, las cuales permitirían solucionar de manera efectiva el problema del flujo de recursos a corto y largo plazo, así como garantizar que los recursos recaudados por el FOSIGA lleguen de manera oportuna y suficiente a las EPS y de allí pasen a las IPS y a los profesionales de la salud. Es necesario reflexionar sobre las medidas propuestas y los antecedentes que existen sobre estos temas. Por ejemplo, ¿por qué si existen leyes anteriores desde 2001, a través de las cuales se faculta al Gobierno Nacional para adoptar las medidas necesarias a fin de optimizar el flujo de recursos en el sector, aún persisten los problemas de iliquidez tanto en las entidades promotoras de salud como en las instituciones prestadoras de servicios? La pregunta entonces sería, ¿por qué los mecanismos de giro directo han sido insuficientes? ¿No se ha contemplado toda la cadena? ¿Existe insuficiencia de recursos? Con estos interrogantes de base, damos bienvenida al honorable senador Antonio Correa. Muy buenos días a todos los amables amigos y amigas que nos acompañan en este auditorio. Quiero darle las gracias a Dios, a la Universidad Central por la invitación. Un saludo muy afectuoso al señor rector, doctor Rafael Santos, al señor vicerrector, el doctor Nelson Génico, a los miembros de las aseguradoras, al doctor Arias, presidente de la asociación, algunos directores de caja y otros miembros que les pido disculpas por omitir su nombre. Dentro de bien los antecedentes que tiene la discusión que hoy se encuentra en las comisiones séptimas de Senado, en la comisión séptima de Senado, están dos proyectos de ley en discusión que van orientados específicamente hacia dos temas importantes. Uno, el flujo de recursos y todo lo que conlleva, tanto en el régimen subsidiado como en el régimen contributivo, la eficiencia del mismo, como también el giro directo, que ya se ha hablado y bien lo ha mencionado el doctor y el señor director de la universidad en otras legislaciones anteriores. Esta consta de dos proyectos de ley, el proyecto de ley número 24, iniciativa de la autoría del Centro Democrático del señor hoy senador expresidente Álvaro Uribe Vélez y otros miembros de su bancada, y el proyecto de ley 77 de autoría de miembros de la Unidad Nacional y de este humilde servidor. Para nadie es un secreto que cuando hablamos de salud tenemos que hablar de la Constitución política y los derechos consagrados dentro de la misma, artículo 48, artículo 49, artículo 366, artículo 13, entre otros. Pero para hablar de los antecedentes de legislación y reglamentación sabemos de los esfuerzos que ha venido haciendo el Congreso desde la misma ley 1122 de 2007, en donde se habló de unas cuentas y estableció la creación de elementos financieros que permitieran conservar un manejo contable y presupuestal independiente y exclusivo, logrando identificar con precisión el origen y destinación de los recursos de cada fuente. Fue un avance muy importante, muy significativo, que se dio a través de esa reforma, y luego posteriormente, en compañía del actual Ejecutivo, del actual Gobierno, por iniciativa del mismo, se discutió
discutió en el Congreso en las comisiones séptimas la Ley 1438 del 2011, una ley que consideramos verdaderamente importante y que fue y ha marcado una tendencia totalmente diferente a aquellos que sí creemos en el modelo de aseguramiento en nuestro país. Deslegitimar el modelo de aseguramiento seguramente es desconocer las bondades que el mismo nos da y, por supuesto, como en todos los modelos de aseguramiento del mundo, van a existir sus críticos, sus observaciones, las cosas que hay que mejorar y, por supuesto, en esto estamos integrados no solamente los actores del sistema, llámense prestadores, aseguradores, órganos rectores, órganos de vigilancia, también el Congreso de la República, que de una u otra manera hemos admitido de que desde la misma Ley 100 de 1993 fuimos permisivos hasta la Ley 1122 de 2007. Y esa permisividad, ese letargo legislativo, permitió de que se presentaran algunos vicios que hoy los opositores al sistema, los opositores al modelo de aseguramiento, se han apropiado del discurso para deslegitimar la buena obra que muchos de los actores del sistema vienen haciendo en favor de los 46 millones de colombianos. Los mea culpas, también el Congreso tiene un grado de responsabilidad y en eso hay que ser coherente y darle la cara al país y decirle tal y lo que ha pasado en muchos temas de discusión. En esta ley 1438, en su artículo 29 sobre la administración del régimen subsidiado, dispuso una figura muy importante, el giro directo de la unidad de pago de capitación por parte del Ministerio de Salud, donde las EPS podían realizar ese giro directo los 5 primeros días de cada mes a cada una de las instituciones prestadoras de servicios de salud. Hablamos después de la ley 1450 del 2011 en cuanto a la ley del plan de desarrollo. Hemos discutido el artículo 72 de la ley 1485 y hablo de estos marcos legislativos porque son los que nos hablan del tema financiero y presupuestal en nuestro sistema de salud. Jurisprudencias constitucionales como la sentencia C-125 del 2000, la sentencia T-859 del 2003 y la sentencia T-760 del 2008, que nos da unas recomendaciones y unos mandatos hacia dónde debemos ir en un momento de la homologación de nuestro modelo de aseguramiento entre el régimen subsidiado y el régimen contributivo, y nos habla de todo lo concerniente a los planes de beneficios destinados a los 46 millones de colombianos. Y por supuesto, bien como lo decía el señor rector, posterior a esto se encuentra para firma la famosísima ley estatutaria, con toda la discusión que ha conllevado, porque para nadie es un secreto que, y lo digo de manera enfática, nuestro modelo es un modelo proteccionista, pero hasta dónde nos ha llevado la discusión que ha aperturado la actuación reciente de la Honorable Corte Constitucional versus el tema de la sostenibilidad fiscal de nuestro sistema de salud. Es un tema de una amplia discusión que esperamos contribuir a esta discusión y hay que, por decirlo así, ya el Congreso, ya eso no está en el argor del legislativo. Hoy se encuentra próximo a una promulgación por parte del señor presidente de la República, un tema bastante difícil que hemos buscado de que el tema de sostenibilidad fiscal nos dé el verdadero equilibrio, y eso hace parte no solamente del sistema de salud, sino de todo nuestro sistema financiero en el país. Y hay una ley que aprobó el Congreso de la República en la vigencia 2010-2014 en favor de la sostenibilidad fiscal. Es un tema de una amplia discusión. Sabemos de que existen unas deficiencias del Sistema General de Seguridad Social en salud, existen unas fallas en la retención de los usuarios, una falta de transparencia, unos sistemas de información deficientes, unas fallas en la inspección, vigilancia y control del sistema, pero fallas que han sido enmendadas a través de la misma ley 1438, que dispuso un capítulo especial para la Superintendencia Nacional de Salud, que desde los mismos tiempos del año 1977, cuando fue creado este órgano de inspección, vigilancia y control,
no había tenido legislación, una superintendencia que poseía en su momento, hasta antes del 2010, con 303 funcionarios para vigilar la salud de 46 millones de colombianos. Hoy tenemos una superintendencia gracias al esfuerzo del Ejecutivo, al granito de arena que ha colocado el Legislativo, mucho más robustecida, con unos mejores sistemas de información, capaz de ser garantista en la inspección, vigilancia y control. Y le dimos todas las herramientas y hoy está en un modelo de transformación donde quizás es y ha sido uno de los grandes, entre comillas, factores distantes por cumplir dentro del modelo de aseguramiento. Hoy ya tiene todas las herramientas, por eso lo colocamos como una falla, pero una falla a enmendar. El flujo insuficiente e inoportuno de recursos financieros, los problemas técnicos operativos, la confusión normativa e inseguridad jurídica. Alguien me preguntaba de que si existía la suficiente norma. Miren, de flujo de recursos se viene hablando desde el mismo decreto 050, desde el 2193. Los entendidos en la materia, yo quizás no soy tan entendido, saben de que desde hace mucho tiempo se está hablando de flujo de recursos, de cartera, de que el ente territorial, de que el FOSIGA como una de las fuentes de financiamiento de nuestro Sistema General de Seguridad Social en Salud, muchas veces adolece en el pago de los recursos que ha sido fijado por decreto y por vía ley. Y por ende, si no se le paga al asegurador, existe un cortocircuito entre el asegurador y el prestador, y por ende entre el prestador y sus trabajadores. Existe lo que hemos llamado el cortocircuito del flujo oportuno de recursos y la confusión de que es que no existe la norma suficiente. Sí existen normas suficientes. Hay que entregarle unas mayores herramientas eficaces y eficientes, en las cuales hoy ya se ha trabajado en este Congreso, desde la misma Ley 1438, la Ley 1608, y por supuesto, estamos en este nuevo proyecto de ley que busca ser el complemento de ese famoso decreto 1080, que es donde se radica toda la información financiera y contable de todo el modelo de aseguramiento con sus diferentes actores y que necesita ese otro 50% para complementar el financiamiento. Desde el Ejecutivo y el Legislativo sí se ha actuado. Es un tema de percepción. Yo invito siempre a todos los actores, no solamente el Ejecutivo y el Legislativo, los actores que están involucrados en la cadena de la prestación de servicios de salud. Es que esto tiene, además de todos los problemas que hemos mencionado desde el punto de vista técnico, tiene algo muy importante que es la percepción ciudadana, la cual debemos recuperar, de que hoy el ciudadano común y corriente sienta de que en el Congreso se están haciendo leyes en favor de la calidad en la atención de los servicios de salud. Si buscamos mejorar el flujo oportuno de los recursos, eso va a propender en favor de uno de los principios fundamentales de nuestro Sistema General de Garantía de la Calidad. Y la calidad se brinda, en principio, a que existan carteras saneadas, a que existan los giros de manera adecuada y oportuna. Tenemos entre todo que mejorar la percepción del ciudadano hacia el sistema, porque no podemos quedarnos en el sofisma de que todo es malo y resulta que los que dicen que todo es malo nos les quedamos esperando las propuestas, porque en esta hay que ser propositivo para saber cuál es el camino y cuál es la solución. Saneamiento de cartera y liquidez. Datos sobre las carteras del sector. Datos muy significativos porque seguimos en la discusión ahorita en la comisión de la importancia de lo que se ha hecho desde el 2010 al 2013. Aquí miramos la cartera de ingresos públicos y por supuesto miramos de que ha disminuido en 3 puntos porcentuales el valor del déficit, de un 25 a un 22% en las instituciones prestadoras de servicios de salud del primer nivel. ¿Qué significa esto?
de que se ha servido el giro directo, de que en el primer nivel ha servido porque todos sabemos, y los que algo conocemos el sistema, de que en el primer nivel existe un modelo de contratación capitada y que a través de las facultades que entregó la ley 1438, hoy existe el ingreso corriente de los recursos de salud. Por supuesto, en el segundo nivel existen unos casi que paralelos de entre un 36%, perdón, casi no lo alcanzo a divisar, un equilibrio prácticamente entre un 36% en el 2010 y un aumento del 2% en el 2013, 38%. Hay prácticamente 36 y 38%. La cartera versus ingresos públicos en el segundo nivel. Por supuesto, todos sabemos que la norma establece que hasta un 50% va a ser girado hacia el segundo nivel y luego posteriormente corresponderá a la auditoría de las cuentas del asegurador. Pero ha servido, ya no son esas cifras galopantes de lo corriente, y el discurso de los que dicen de que hoy no le llega la plata a los prestadores se ha caído. Y quien se atreva a decir de que hoy en el primer nivel no le están llegando los recursos es porque no ha leído lo que hoy está establecido en la norma o definitivamente no le gusta el modelo de aseguramiento. La cartera de IPS públicas 2010 y 2013, las carteras de entidades territoriales, porque es importante mostrar la realidad financiera hoy del país con las normas vigentes. Se tenía una cartera de entidades territoriales de 705.900 millones de pesos. Hoy pasa a 444.475 millones de pesos. Esta es de fuente del decreto 2193 del 2004. La cartera de IPS públicas, cartera corriente total, de un 27%, descendió ostensiblemente en el corriente hacia un 18%. Esto da unas cifras significativas de resaltar y que seguramente si las socializamos, invito a los actores a que las socialicemos para que la percepción, igual que la misma atención que se da, que yo sé que todos los que hoy se encuentran aquí en este auditorio propenden por una mejor atención, mejoremos la percepción del sistema y nos ayuden un poco a que la percepción ciudadana crea un poco más en las leyes que hace el Congreso y en las buenas acciones del Ejecutivo. Una cartera de 59 IPS privadas, en el 2010 de 1.7 billones de pesos, 2013 0.6 billones de pesos. Ahí refleja. Las medidas para saneamiento y mejora del flujo de recursos. Definitivamente la aclaración de las cuentas de todos los actores. Aquí no puede seguirse dando de que el prestador tiene unas cifras, el asegurador tiene unas cifras, el ente territorial tiene otras y el órgano rector de máxima instancia, Ministerio de Salud, posee otras cifras. En esta ley hay que colocarle ya puntos finales a estas discusiones que se dan en todos los escenarios del país, de que las cifras son 3 billones, de que las cifras son 5 billones, que las cifras son 7 billones, y al final de cuentas el ciudadano común y corriente dice, carajo, ¿qué es lo que está pasando ahí? Que nadie se pone de acuerdo. Y al final de cuentas, el único perjudicado es el ciudadano colombiano. Hoy, en este proyecto de ley, está de que se debe conciliar, depurar, para el pronto pago de las deudas y, por supuesto, reconocer y tener una sola base de datos, una sola fuente de información. Por supuesto que el órgano rector, que es el Ministerio de Salud, posee, que es cuánto realmente se le deuda por parte del FOSIGA, de las diferentes fuentes de financiamiento al sistema, cuánto realmente deben las aseguradoras a los prestadores, cuánto realmente se encuentran recobros, cuánto realmente de eso se podrá girar directamente a los prestadores para que se logre el saneamiento de las carteras. Y por supuesto, cuánto realmente le deben algunos prestadores a los trabajadores de la salud.
porque ahí termina la cadena, porque un trabajador de la salud que no tenga los recursos, por supuesto que va a vivir resentido no solamente con el sistema, sino con toda la sociedad. Gestión de activos, recuperación de cuentas por cobrar, saneamiento de pasivos pagadores, saneamiento fiscal y financiero de hospitales públicos, que en esto se ha avanzado muchísimo. Régimen de solvencia de EPS. Algunos me decían, no, pero es que los hospitales públicos están al borde de... Yo soy un hombre caribe. Y resulta, mis queridos doctores, que en la ley 1608 le entregamos las facultades a los gobernadores para que entregaran los planes de ajuste, los diagnósticos situacionales al Ministerio de Salud, para que existiera el saneamiento fiscal y contable por parte del Ministerio de Hacienda. Con dolor lo tengo que decir, del 100%, creo que el 10% presentó oportunamente la información y por lo tanto el otro 90% fue compulsado copias por parte del Ministerio de Hacienda a la Superintendencia Nacional de Salud y los recursos ahí en Hacienda esperando de que sean tocados. Ya no es un problema de legislación, es un problema que quizás, y hay que decirlo con nombre propio, de interpretación y de poca eficiencia administrativa en los mismos entes territoriales. Entonces muchos dicen, y los hospitales siguen quebrados. Sí, siguen quebrados porque seguramente hay algunos gobernantes con sus secretarios de salud que ejercen acción de tutela sobre la salud de sus departamentos, distritos y municipios. No hacen la tarea y muchas veces ni leen lo que el Congreso legisla. Existen unas normas que respaldan el saneamiento, la ley 1450, la ley 1608, con recursos del FOSIGA, recursos del Fondo de Estabilización Petrolera, con saldos del FOMPET, con los recursos de recobro del régimen contributivo, en el decreto 019 del 2011 y la ley 1608 del 2013, la compra de cartera de IPS públicas y privadas, que con el decreto ley 4107 y ley 1608 del 2013 en su artículo 9, esa compra de cartera, que hoy se ha realizado en aproximadamente casi 600.000 millones de pesos, en algo ha contribuido para ayudar a sanear el sistema. Los aportes patronales, ley 1608, saneamiento fiscal y financiero que le hablaba de la ley de 1608, saneamiento de aportes patronales en la 1450, 1687 del 2013, resoluciones 154 y 5281. Existen unos tipos de saneamiento fiscal y financiero de las empresas sociales del Estado entre 2011 y 2014. Ahí están el número de recursos asignados, el pago de deudas de prestadores de servicios de afiliados, de servicios afiliados, los pagos de deuda no POS a entidades territoriales. Sabemos que ya salió un nuevo decreto circular en torno al ente territorial con el tema no POS. Con corte al 30 de junio del 2014 se tiene el siguiente estado de las deudas. Deudas reconocidas por el ente territorial, unos 530.608 millones de pesos. Pagos con recursos de la cuenta maestra, 170.911. Recuerden que en la ley 1608 se trataba de destrabar del componente demanda 1.8 billones de pesos. Ya uno ya no sabe por qué nada más hay 170.000 millones de pesos. Vaya a ver dónde están los otros recursos. Pero el tema se legisló en favor de destrabar unos recursos que debían estar en las cuentas maestras. Pago con otros recursos, ley 1608, 164.000, entre eso está lo de la 50 FOSIGA, que le permitió a los entes territoriales y darle a los prestadores 150.000 millones de pesos. Los pagos pendientes por cuentas de FOSIGA, FOMPET, entre otros. En el marco normativo está el artículo 80 de la ley 1438, artículo 8 de la ley 1608, los decretos 1141, entre otros. Existen hoy viabilizados 54 programas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a junio del 2014, entre esos Antioquia, Amazonas, Bogotá, Antioquia con un hospital, acogido al plan de saneamiento fiscal y contable de los hospitales públicos. Amazonas 1, Bogotá 1, Cundinamarca 2, Norte de Santander 1, Risaralda 1, Santander 19 hospitales, ha sido de los pioneros, de los primeros que presentó el plan de ajuste, y eso es algo que hay que
mencionar y resaltar. Valle 14 y el Baupés 1. Una ley para toda la República de Colombia, solamente estos departamentos, y sin embargo, algunos todavía dicen, ¿qué vamos a hacer con los hospitales? Y desde la misma 1608 ya se le entregaron las facultades. Objetivos del programa: restablecer su solidez económica y financiera de estas empresas. El giro directo dentro del régimen subsidiado. Aquí vemos las mejoras significativas en cuanto a las EPS y en cuanto a las IPS. IPS que se les giraba aproximadamente unos 60.000 millones de pesos en el 2011. En el 2014 ya estamos en 9.57 billones de pesos girados en cuanto al giro directo, una cifra totalmente significativa y que muestra una realidad. La compra de cartera, la ley 608, una de las herramientas importantes. En el contributivo aproximadamente se tiene 333.270 millones de pesos en compra de cartera, con un porcentaje de 62.5%. En el subsidiado unos 200.000 millones de pesos para un total de 533.573 millones de pesos, 436 operaciones. Las operaciones aprobadas por tipo de entidad, no solamente, aquí muestra que no solamente se le aprobó a la pública, también se le aprobó a la privada y a los de economía mixta. En total, aproximadamente hoy a la fecha hay más de 600.000 millones de pesos asignados en compra de cartera y que ha dado unas importantes avances en cuanto al manejo del flujo, y ahí vamos ahora a revisar, ese es el antes, lo que se ha hecho. Dentro existen problemas, por supuesto que existen problemas, y si no existiesen problemas no estuviésemos hoy aquí de frente a ustedes presentándoles el proyecto de ley 24 y el proyecto de ley 77. El proyecto de ley que ha sido acumulado, el impacto de las medidas propuestas en el proyecto de ley 77.